Hola y bienvenido a HR Creativos. Hoy vamos a aprender a utilizar las herramientas de subtitulación disponibles en el software, tanto las nuevas herramientas automáticas como las opciones de personalización que tenemos para los mismos. De este modo hacer más accesibles nuestros videos, tanto para personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva como para personas que no entienden nuestro idioma. Vamos a revisar cada una de estas herramientas a continuación. Una vez estamos en DaVinci Resolve y tenemos nuestra línea de tiempo lista para subtitular, vamos a dirigirnos a la opción Timeline. Y dentro de Timeline vamos a seleccionar Crear subtítulos a partir del audio. Dentro de la herramienta o la caja desplegada podemos seleccionar el lenguaje en el cual fue grabado el audio o dejarlo de manera automática para que DaVinci lo reconozca. Podemos seleccionar unos presets para la subtitulación, donde tenemos tres opciones actualmente: la subtitulación por defecto, el teletexto y la opción de Netflix, que vamos a usar en este ejemplo. Podemos seleccionar el número máximo de caracteres por línea que queremos que se creen de manera automática. Podemos seleccionar si queremos una o dos líneas en cada subtítulo y seleccionar cuántos frames de espacio queremos entre los subtítulos. En este caso lo voy a dejar en 0 y le damos en crear. El tiempo que tarde DaVinci Resolve en generar estos subtítulos automáticos depende tanto de las características de nuestro equipo como de la duración de la línea de tiempo a la que vamos a aplicar la subtitulación automática. También podemos aplicar la subtitulación automática únicamente a una parte de nuestra línea de tiempo, seleccionando un punto de entrada y un punto de salida. Una vez DaVinci Resolve ha generado la subtitulación automática, podemos ver la nueva pista de subtítulos que se ha creado y los subtítulos de la misma. Debemos tener en cuenta que la subtitulación automática es una herramienta que aún no es perfecta y es necesario, una vez realizado el proceso de subtitulación automática, revisar de manera manual cada uno de los subtítulos y corroborar que corresponda con lo que se dice en el audio. Ahora vamos a revisar las herramientas que tenemos disponibles en el track de subtítulo. La primera herramienta que tenemos disponible en el track de subtítulo es la selección del destino de este track. Esta herramienta, por ejemplo, nos asegura que en la creación de un subtítulo automático, este se escriba en el track seleccionado. En este momento tengo dos tracks de subtítulos en mi línea de tiempo. La segunda herramienta que tenemos es la de bloqueo del track, la cual nos permite o nos garantice que no hagamos cambios accidentales en este track de subtítulos. Una vez bloqueada el track de subtítulos, no puedo hacer ningún tipo de cambio de posición de este subtítulo, ni extenderlo ni hacerlo más corto. Están asegurados en la posición en la cual lo hemos dejado anteriormente. La tercera opción que tenemos es la del Auto Track Selector. Cuando tenemos activada la opción de Auto Track Selector, podemos desplazarnos entre los diferentes clips de subtitulado con la flecha arriba y abajo de manera orgánica. La cuarta opción que tenemos es la de habilitar y deshabilitar las pistas de subtitulado. Únicamente podemos tener activa una pista de subtitulado a la vez. Una vez tenemos una pista de subtítulos, pero por alguna razón queremos ocultarla de nuestra línea de tiempo, pero que siga siendo funcional en nuestro visor, podemos dirigirnos a las opciones de línea de tiempo y desactivar la visualización de los tracks de subtítulo. Así esté desactivado nuestra visualización del track de subtítulos, el subtítulo sigue siendo observable en nuestro visualizador. Si queremos hacer algún tipo de modificación nuevamente en nuestro track de subtítulos, vamos nuevamente acá, activamos la visualización del track de subtítulos y podemos hacer las modificaciones que se necesiten. Otra opción muy interesante y útil que tenemos en DaVinci Resolve es la configuración de umbrales de calidad. Estos umbrales de calidad nos sirven como una ayuda visual para determinar si nuestro subtítulo es muy largo en contenido o en palabras, si el subtítulo es muy corto o largo en su duración, o la cantidad de caracteres que aparecen dentro de un subtítulo en el tiempo que configuremos. Para poder revisar nuestros umbrales de calidad, vamos a dirigirnos a las opciones de nuestro proyecto con el atajo de teclado Shift 9. Una vez estamos dentro del Project Settings, vamos a dirigirnos a Subtitles and Restriction y tenemos las configuraciones del subtítulo o el umbral de calidad de todo nuestro proyecto. En estas opciones podemos configurar la cantidad máxima de caracteres que queremos por línea. En este caso, por defecto está en 60, la mínima duración de cada uno de los subtítulos, que está configurado a 3 segundos, y la máxima cantidad de caracteres
por segundo que se van a visualizar en nuestra línea de tiempo. En este momento está configurado a 30 caracteres. Adicionalmente podemos configurar el idioma predeterminado que queremos para la transcripción de texto de DaVinci Resolve. Podemos dejarlo en automático o seleccionar un idioma a nuestra preferencia. Una vez hemos configurado el umbral de calidad y para poder observar este indicador vamos a seleccionar nuestro track de subtítulos y en el inspector tenemos dos opciones, la de caption y la opción de track. En la opción de caption podemos visualizar una lista de los subtítulos que tenemos. Podemos observar dentro de nuestro indicador CPS en el inspector que el subtítulo número 13 aparece en rojo y nos indica que tenemos un total de 59 caracteres por segundo en este subtítulo, lo cual es un indicador de que este subtítulo no está ajustado y es un subtítulo que está mal aplicado. Vamos a ver por qué. O para personas que no entienden nuestro idioma. Como acabamos de observar, este subtítulo dura muy poco y es difícil de leerlo en su totalidad. Voy a extender este subtítulo. Y como se dan cuenta en este momento el umbral de calidad indica que tenemos un total de 16 caracteres por segundo en este subtítulo, lo cual es algo positivo y nos está indicando que es un subtítulo que ya va a poder ser legible. No entiende nuestro idioma. ¿Crees que subtitular tu video puede ayudar? La herramienta de subtitulación automática en la mayoría de los casos reconoce los signos de puntuación, reconoce cuando hacemos uso de números, como en este caso, que en el video he dicho 1, 10, 100 y miles de millones, y reconoce palabras en inglés. En este caso he dicho let's do it al final de este video y la subtitulación automática la ha reconocido perfectamente. Millones de personas. Let's do it. Cuando tenemos más de un track de subtítulo en nuestra línea de tiempo actual, podemos personalizar este umbral de calidad para cada uno de los tracks por separado. Si queremos configurar el umbral de calidad para un track en específico, lo seleccionamos, vamos a nuestro panel de inspector, opción Subtitle Settings y vamos a desclicar la opción Usar las configuraciones del proyecto para poder habilitar las mismas configuraciones que hicimos anteriormente para todo el proyecto únicamente para el track denominado Netflix. En DaVinci Resolve también podemos importar subtítulos que hayan sido creados a partir de otro software o desde otra estación de trabajo. Para importar un subtítulo podemos dar clic derecho en nuestro Media Pool y utilizar la opción Importar subtítulos. También podemos dirigirnos a nuestra opción File, Importar y importar subtítulos. DaVinci Resolve es compatible con estos formatos de subtítulos. Una vez seleccionamos el subtítulo que queremos importar, le damos clic en abrir y el subtítulo estará disponible en nuestro Media Pool. Ahora, para insertar este subtítulo en nuestra línea de tiempo tenemos dos opciones. La primera es arrastrar este subtítulo a nuestra línea de tiempo y ubicarlo en el lugar correspondiente. O si nuestro subtítulo contiene información de código de tiempo, podemos usar la opción insertar el subtítulo usando el código de tiempo y el subtítulo ha sido añadido a nuestra línea de tiempo. Una vez hemos creado una pista de subtítulos, sea de manera automática o de manera manual, podemos revisarlos y gestionarlos uno por uno, tanto desde nuestra línea de tiempo como desde el menú inspector en la sección de caption. En el inspector, en nuestra sección de caption, tenemos una lista con todos los subtítulos de este track. Podemos navegar por ellos fácilmente dando clic en cualquiera de ellos o con nuestra opción de anterior y siguiente. Ahora, para añadir un nuevo track de subtítulos vacío podemos dar clic derecho y utilizar la opción añadir subtitle track. Y ahora en este nuevo track de subtítulo podemos empezar a añadir subtítulos de manera manual. Para añadir un nuevo subtítulo de manera manual basta con seleccionar nuestro track de subtítulos, luego arrastramos el posicionador a la parte en la cual queremos agregar este nuevo subtítulo y dando clic derecho vamos a utilizar nuestra opción añadir subtítulo. Para editar este nuevo subtítulo utilizaremos la caja dispuesta en nuestro inspector y de esta manera podemos empezar a hacer una subtitulación de manera manual. Podemos escuchar el video, todo esto para ser más accesible y agregar un nuevo subtítulo. Todo esto para ser más accesible. Ahora vamos a revisar las opciones de personalización y estilo de nuestros subtítulos. Una vez he seleccionado una pista a la cual le quiero realizar modificaciones en su estilo y personalizarlo, puedo dirigirme a nuestro panel de inspector y en la opción denominada Track podré empezar a desarrollar una serie de modificaciones para dejar el subtítulo a mi gusto o según las necesidades del cliente. Todas las opciones que modifique en nuestro track van a afectar a todos y cada uno de los clips de subtítulo de este track. Para este ejemplo vamos a cambiar nuestra fuente
el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas, nuestro kernel o separación entre caracteres, la alineación. También podemos agregar o prescindir de un borde en cada uno de los caracteres. Podemos realizar transformaciones a los subtítulos en su posición en el eje X y Y. Podemos hacerle un zoom adicional. No estamos modificando el tamaño de la fuente, sino en general el caption haciéndole un zoom. La opacidad de estos subtítulos, su ubicación respecto al eje de pivote. Podemos agregar una sombra paralela. En este caso voy a agregar una sombra paralela de color naranja. A esta sombra paralela le podemos afectar la cantidad de blur que queremos para la misma y su opacidad y su posición respecto al título original. Si no queremos sombra paralela, podemos también agregar un background o fondo a nuestro subtítulo para evitar que se pierda. Entonces podemos utilizar un background para garantizar que el subtítulo sea claramente observable a través de todo el video. A este fondo o background le podemos agregar un borde y podemos modificar el tamaño de este borde y un kernel radius. También podemos afectar la opacidad únicamente de este fondo, y una opción adicional que tenemos denominada Override Sizing nos permite modificar a nuestro antojo este fondo sin que esté linkeado o ligado directamente a nuestro subtítulo. Al habilitar la opción de Override Sizing podemos modificar a nuestro antojo el tamaño de este fondo y su posición respecto al subtítulo. El cómo apliquemos estas opciones de personalización ya depende de nuestra creatividad o de las solicitudes o características que nos solicita el cliente. Una vez hemos modificado las características de nuestro subtítulo, de nuestra pista de subtítulo, podemos realizar modificaciones de personalización a un clip de subtítulo en específico e incluso a una palabra o caracteres dentro de este clip de subtítulo. Vamos a verlo. Si quiero modificar este subtítulo en particular, voy a nuestra opción de Caption y habilito la opción denominada Customize Caption. Una vez habilitado la opción de personalizar el subtítulo, puedo modificarle su fuente, puedo modificarle su color, modificar su tamaño, la alineación y su posición dentro de nuestra línea de tiempo. Esta personalización que acabo de hacer afecta únicamente a este clip de subtítulo dentro del track de subtítulos. Los demás subtítulos mantienen la configuración que realizamos anteriormente. Puedes llegar a 1, 10. También puedo realizar modificaciones a palabras o caracteres dentro de este subtítulo. Por ejemplo, si quiero destacar el número 100, hacerlo más grande, por ejemplo, lo selecciono dentro de nuestro cuadro de modificación y le cambio el tamaño, le cambio el color, le cambio la fuente y este sería el resultado. Puedes llegar a 1, 10, 100. Ahora bien, una opción adicional que tenemos respecto al estilo de los tracks de subtítulos es poder guardarlos como ajustes preestablecidos e incluso exportarlos y compartirlos con otros usuarios. Para guardar este ajuste preestablecido que acabo de crear, primero voy a seleccionar nuestro track denominado Netflix y dentro de nuestro panel de inspector del track de subtítulos vamos a seleccionar los 3 puntos ubicados en la parte superior derecha del panel y vamos a utilizar nuestra herramienta denominada Save Track as Present. Vamos a colocarle un nombre y una vez hemos asignado un nombre a este nuevo preset de subtitulado, lo tendremos disponible dentro de nuestra opción de 3 punticos denominado fondo negro enorme y letra blanca. Estos presets de subtitulado podemos exportarlos para que otros usuarios puedan utilizarlo. Podemos importar presets de subtítulos que otra persona nos envíen y podemos también exportarlos para tener un backup de los mismos. Para exportar un preset de subtitulado, vamos a los 3 punticos, seleccionamos este preset que queremos exportar y utilizamos nuestra opción de exportación. En nuestro sistema seleccionamos la carpeta donde queremos almacenarlo y lo guardamos. De igual manera, si queremos importar un preset, vamos a la opción importar preset, seleccionamos el preset que queremos agregar a nuestro sistema y DaVinci Resolve nos preguntará qué nombre queremos asignar. Una vez hemos creado estos ajustes preestablecidos de estilo para nuestros tracks, podemos aplicarlos de manera ágil y evitar tener que hacer este procedimiento cada vez que creemos un subtítulo. Ahora bien, en esta pista de subtítulos que tengo seleccionada, quiero aplicar un preset de estilo. Selecciono nuestra pista, voy a los 3 punticos, selecciono el preset que quiero aplicar y le doy Load. Y inmediatamente este estilo que he cargado se ve reflejado en cada uno de los subtítulos de esta pista. También podemos vincular clips de subtítulos a nuestro clip de video para, en caso de que necesitemos cambiar el orden
de un clip de video dentro de nuestra línea de tiempo, estos clips de subtítulos vayan ligados a nuestro clip de video y se arrastren al tiempo. Para poder vincularlos, vamos a seleccionar nuestro video y nuestros subtítulos al tiempo y vamos a utilizar el atajo de teclado Control Alt L. Una vez hemos vinculado el video y nuestros clips de subtítulos, aparecerá un símbolo de una cadenita en cada uno de los subtítulos que están vinculados. Al haber vinculado nuestros clips de subtítulos a nuestro clip de video, en el momento en el cual necesitemos desplazar un clip de video a otra parte de la línea de tiempo, los subtítulos lo acompañarán. Ahora vamos a revisar nuestras opciones de regiones de subtítulos. Las regiones de subtítulos son útiles cuando, por ejemplo, en un video la voz de dos personas se sobreponen y necesitamos que los subtítulos de igual manera aparezcan al mismo tiempo y no de manera secuencial. Podemos agregar hasta 3 regiones de subtítulos por pista de subtítulos. En este tutorial vamos a utilizar un fragmento de una entrevista realizada por Héctor Tobo al artista Andrés Cepeda en diciembre del año 2022 para poder ilustrar de una mejor manera el uso de las regiones de subtítulos. Previamente he utilizado la herramienta de subtitulación automática en este clip. Vamos a observar un fragmento del video. Como hemos podido observar, las dos personas que intervienen en esta entrevista sobreponen o se interrumpen en algunos momentos de la entrevista. Los dos hablan al tiempo, pero tenemos una sola región de subtítulos y no es claro para una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, quién está diciendo qué o en qué momento cuál de los dos habla. Para poder corregir esto y poder llegar de una manera más adecuada a todo público, vamos a crear las regiones de subtitulado. Para crear una nueva región de subtítulos, vamos a darle clic derecho en una parte en blanco dentro de nuestro track de subtítulos y vamos a utilizar la opción denominada agregar región de subtítulos. En este momento no es claramente visible las líneas que subdividen esta región, pero si yo, por ejemplo, duplico este subtítulo y lo coloco en la región 2 que acabo de crear, puedo ver que tengo ahora 2 pequeños subtítulos dentro de este track de subtítulos. A este segundo subtítulo lo voy a mover, ¿cierto? Y como podemos observar en este momento en nuestro visualizador tenemos 2 diferentes subtítulos que aparecen al mismo tiempo en nuestra línea de tiempo. Esta opción es muy útil cuando necesitamos separar o sobreponer diferentes diálogos. Haciendo uso de las regiones de subtitulado, previamente he evaluado y revisado este fragmento del video y he separado los diálogos. Ahora, como pueden visualizarlo, tengo el diálogo de Héctor Tobo en la región de subtitulado 1 y el diálogo de Andrés Cepeda en la región de subtitulado número 2. Vamos a observar un fragmento de la entrevista aplicando nuestra técnica de regiones de subtitulado para ver si es más claro. Como los que dejaste porque la puerta estaba ahí así. Y me dijo, vamos. A la sí, ¿te acuerdas de claro, claro. Era la recesión de los de claro. Como podemos observar, es mucho más claro, primero, quién está hablando. Segundo, podemos visualizar en los momentos en los cuales el audio o la voz de uno de los interlocutores se interpone a la otra y es observable también en nuestra línea de subtítulos gracias a la región de subtítulos. También es posible realizar una personalización a cada región de subtítulos, como lo acabamos de ver, para diferenciar un poco a nuestros interlocutores. Si yo selecciono, por ejemplo, la región de subtítulos que corresponde a Andrés Cepeda y decido que el color de la letra sea amarillo, por ejemplo, y ahora selecciono la región de subtítulos que corresponde a Héctor y quiero que su letra sea azul. Como los que dejaste porque la puerta. Otro ámbito importante es modificar la posición en la cual está cada región de subtitulado. Por ejemplo, si quiero que la región de subtitulado que corresponde a Héctor esté más a la izquierda, para hacer énfasis en que esta es la persona que está hablando, la desplazo un poco a la izquierda. Y ahora la región de subtitulado correspondiente a Andrés Cepeda, voy a moverla un poquito arriba y un poquito más a la derecha, y así hago un énfasis mucho mayor a que el diálogo con fondo blanco, letra azul, corresponde a Héctor y el diálogo con letra verde y fondo negro corresponde a Andrés. Como los que dejaste porque la puerta estaba ahí. Ahora vamos a revisar las opciones de exportación que tenemos disponibles en DaVinci Resolve. Desde nuestra línea de tiempo, en la página de acá podemos dar clic derecho en nuestra pista de subtítulos y utilizar la opción exportar subtítulos. Podemos ir a File, exportar subtítulos. En ambas opciones se nos desplegará una ventana para escoger en qué parte de nuestro equipo queremos guardar este subtítulo. Podemos seleccionar el formato que queremos utilizar, darle un nombre a este subtítulo y guardarlo. Ahora bien,
Desde nuestra página de entrega o deliver podemos dirigirnos a la parte inferior de la configuración y desplegar nuestra opción de configuración de subtítulos, habilitar la opción de exportar subtítulos y en esta tendremos en la opción de formato 3 opciones: grabar en un archivo separado, insertarlas dentro de la metadata del archivo exportado o grabarlas directamente en el video. Al utilizar la primera opción de guardar un archivo separado, podemos seleccionar el formato que queremos para este archivo. En la segunda opción que tenemos disponible podemos hacer que DaVinci Resolve dentro de la metadata del archivo, dentro de nuestro archivo exportado, inserte en formato de texto o en formato sea 608 el subtítulo a modo de closed caption para que pueda ser habilitado o deshabilitado en el reproductor o incluso en televisión donde se transmita el video. En la tercera opción de formato que tenemos podemos grabar directamente dentro de nuestro video como si fuese una transición, un título o un grafismo, y esta opción no va a permitir que podamos desactivar posteriormente el subtítulo, ya que queda grabado en nuestro video. Una vez hemos seleccionado de qué manera queremos exportar el subtítulo, vamos a agregar a la cola de renderización nuestra línea de tiempo y vamos a exportar. Estas son las opciones de subtitulado que tenemos en DaVinci Resolve, con la cual podemos dar una mayor accesibilidad a nuestro contenido, permitir que personas con discapacidad auditiva o personas que no hablen nuestro idioma puedan disfrutar de nuestro contenido y llegar a más partes del mundo. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este video, por favor suscríbete, no te cuesta nada y me ayudas mucho, y no olvides dejar un comentario. Y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, mira este video.